Bien, pues vamos a meditar en la palabra de Dios este día. Gracias a Dios por su presencia en medio de la alabanza, pero también Él está aquí para hablarnos hoy. Vamos a pedirle que nos dé dirección, que nos dé sabiduría para poder comprender la palabra. Gracias Dios porque tú estás presente en medio de nosotros. Ahora te pedimos que nos hables a nuestras vidas, que quites todo velo de estorbo, que quites cualquier, Señor, oposición en el medio ambiente y que tu palabra haga el trabajo para el cual la has enviado en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que abran su escritura en el libro de San Marcos, capítulo 12, verso 27. Marcos 12, 27. Si usted tiene Biblia, puede seguirnos. Si no, escuche con mucha atención y dice así, San Marcos 12, 27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Aquí encontramos que el Señor está haciendo una aclaración, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Estamos en días donde la gente se vuelca a las cuestiones de los muertos. Y lamentablemente muchas cosas que practican son por ignorancia, pero tenemos que venir a la luz de la Biblia, porque dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 22, verso 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. El título de mi mensaje hoy es No erréis. No erréis. Errar quiere decir no dar en el blanco, no hacer lo correcto, no hacer las cosas que son adecuadas. Entonces, la ignorancia de la palabra de Dios hace que la gente caiga en errores, cometa errores o practique cosas por error. Y dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Erráis ignorando las escrituras, dice la palabra de Dios que les dijo Jesús a sus oyentes. Pero aquí encontramos que dice el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis. Dios no le gusta que vivamos en ignorancia, porque esa ignorancia nos puede llevar a cometer errores. Y yo quiero hoy compartir acerca de algunas cosas que tenemos que saber que la Biblia nos dice respecto de los muertos. Por lo menos 5 cosas que no podemos hacer por los muertos según la Biblia. Y bueno, usted tomará después una decisión de manera particular. Después de escuchar la palabra de Dios, dice el libro del profeta Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y cuando nos falta conocimiento vivimos en ignorancia, y la ignorancia nos hace errar. Por eso mi tema es no erréis. La primera cosa que la gente hace por los muertos es que piensan que vuelven. Piensan que vuelven. Pero la palabra de Dios dice que los muertos no vuelven. Dice así la palabra de Dios en Job capítulo 7, versos 7 al 10. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar lo conocerá más. Una idea que se tiene hoy en día es que los difuntos vuelven a sus casas. Por eso la gente les prepara comida, les prepara algo que les gustaba, porque piensan que van a volver, pero dice la palabra de Dios que ellos no vuelven más. Y si la palabra de Dios lo dice, lo tenemos que creer. Dice también Jeremías 22:10, no lloréis al muerto, ni de él os condoláis, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. No volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Entonces,
la práctica de poder recibir a los muertos es una práctica que no aprueba la palabra de Dios. Y bueno, también es parte de la incongruencia que hay en nuestra sociedad, donde todo el año estamos huyéndole a la muerte, pero llega un día donde estamos llamando a los muertos. Y los muertos no pasan de allá para acá, como dice la palabra de Dios, porque ya no les es permitido y nunca más volverán, dice, ni a su casa, ni a la tierra donde nació. Entonces, las personas que han partido de esta tierra y que ya no están con nosotros, ya están descansando de sus labores, sus obras solamente son las que siguen con ellos. Entonces, no podemos pensar que puedan regresar y que estén presentes en nuestras casas ni en nuestro medio. La segunda cosa que la gente practica acerca de los muertos es que los consultan, les preguntan, les hacen peticiones, tratan de hablar con ellos, y muchas veces se usan medios que son satánicos, como el espiritismo y cosas que no le agradan a Dios. De hecho, cuando se practica alguna ceremonia de este tipo, el que actúa es el enemigo, porque a través de un espíritu de engaño o de demonios, imitan la voz del ser querido para subyugar a la gente y pensar que están hablando y pensar que le pueden pedir cosas. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, Deuteronomio 18, 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dice que no se ha hallado en ti quien consulte a los muertos. Quien consulte a los muertos. Hay gente que en ignorancia de la palabra de Dios hasta hablan con las fotografías de un difunto. Algunos ponen detrás de su puerta en su casa un retrato de alguien que amaron, que respetaron, y le piden dirección, le piden que los acompañe, pero la palabra de Dios dice que no debemos hacerlo. No se puede consultar a los muertos. Decía el profeta: ¿por qué no consultamos mejor a Dios, que está vivo y que nos puede dar dirección, que nos puede dar protección, que nos puede dar un consejo a tiempo? Así es de que un cristiano verdadero no consulta con ningún muerto, porque primeramente dice aquí es abominación delante de Jehová. A Dios no le gusta, al contrario, Dios está en contra de ello. Dice que no sea hallado en ti, que no sea parte de ti, de tu comunidad cristiana, alguien que practique todas estas cosas que son prácticas que le ofenden a Dios y que para Él son abominación. Y la consecuencia que hubo en aquellos días, dice que por estas abominaciones Jehová Dios echó de delante de ellos a las naciones. Así es de que para no ser echados de su presencia, nosotros tenemos que acatar lo que la palabra de Dios nos dice y no consultar muertos ni poder hablar con ellos, porque eso es imposible. La tercera cosa es que ya no se puede hacer nada por ellos. La gente piensa que podemos sacar un alma del purgatorio. La gente piensa que podemos redimir al hermano, pagar un precio, hacer alguna penitencia por las personas que se fueron, y algunos hasta bautizarse por los muertos. Pero por las personas que se fueron ya no se puede hacer nada. Dice la Biblia que vale más un perro vivo que un león muerto, y que ya las personas que se han ido de este plano, de esta tierra, ya no podemos hacer nada por ellos. Dice la palabra de Dios en el Salmo 49, del verso 6 al 9. Salmo 49, del 6 al 9. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate.
porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que vivan en adelante para siempre y nunca vean corrupción. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, dice, para que vivan en adelante para siempre. No se puede. No se va a poder lograr nunca sacar a alguien del purgatorio, según algunas doctrinas. No se va a poder decir que va a entrar en el cielo si se hacen rezos, si se pagan indulgencias, si se hacen cosas por ello. Dice, porque no podemos confiar en nuestras riquezas, porque la redención del hombre es de gran precio. Y la redención del hombre se pagó con precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, podemos ver en esta porción también que dice que no podemos dar un rescate por la gente que ya se fue de esta tierra. Este punto nos da a entender de que Dios es justo. Dios es justo porque si eso sucediera, la gente que tiene más dinero pudiera pagar más por una persona que quiere sacar de algún lado, que puede llevarlo un poquito más allá después de muerto. Entonces habría una injusticia, porque los que no tienen, ¿cómo podrían pagar? ¿Cómo podrían hacer alguna ceremonia o algo para sacar a sus muertos? Eso sería una injusticia de parte de Dios. Entonces ya no se puede hacer nada por las personas que partieron de esta tierra. Lamentablemente mucha gente gasta dinero en hacer algún rito, en hacer alguna ceremonia, hacer una misa para recordar y para sacar esa alma que está penando, pero la Biblia nos dice que no se puede hacer nada de esto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que mientras hay vida, hay esperanza. Cuando ya alguien parte de esta tierra, ya ninguna esperanza hay de que se pueda hacer algo por la persona que partió de nuestro medio. La cuarta cosa que la gente piensa es que los muertos vienen a tener comunión, compañía, que pueden comer, que pueden beber, que pueden divertirse en medio de la gente que los está recibiendo. Pero la palabra de Dios nos dice en Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6, Eclesiastés 9, versos 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es imposible que la gente que ha partido de esta tierra, dice ahí la palabra de Dios, que junto con ellos feneció también su amor, su odio, su envidia, todos sus sentimientos ya se fueron con él, se fueron con él. Nosotros no podemos pensar que pueden volver a hacer cosas aquí en la tierra, porque dice que no tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, la idea de que la gente venga, conviva, se divierta, o tal vez, ¿verdad?, le jale los pies a otro porque dicen, ¿verdad?, que fulano de tal va a bajar para espantarte, tampoco lo pueden hacer porque ya no tienen labor en lo que se hace debajo del sol. Y la última cosa es que no podemos ofrecerles una ofrenda. No puedes ofrecerle una ofrenda porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, verso 20 al 22. 1 Corintios 10, 20 al 22. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todas las ofrendas, dice la palabra de Dios, que los gentiles hacen, dice, no se los hacen ni a sus muertos, ¿verdad? No se los hacen a ninguna deidad, sino a los demonios, dice. A los demonios los sacrifican y no
a Dios. Y entonces por eso el apóstol Pablo les advierte, dice, no quiero que se hagan partícipe con ellos. Es ya una tradición en México y aún en las escuelas ponen una ofrenda, en las empresas ponen una ofrenda, en las casas ponen una ofrenda en una mesa, pero dice aquí que no podemos participar de la mesa de los demonios y de la mesa del Señor. ¿Por qué? Dice, porque provocaremos a celos al Señor. Dios no le agrada eso. Dios no le agrada eso. Entonces debemos evitarlo para poder estar bien con Dios. Dice el Salmo 106, verso 28 y 29, dice, se unieron asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Comieron los sacrificios de los muertos y provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces, en vez de hacer un bien, hacemos un mal, porque están invocando espíritus de muertos, estamos invocando a la muerte, y dice, se desarrolló la mortandad en medio de ellos, porque comieron los sacrificios de los muertos y provocaron la ira del Señor. Nosotros no queremos provocar la ira del Señor. Nosotros queremos estar en paz con Dios. En paz con Dios, y imagínense la ira de Dios sobre los seres humanos. Entonces, todo el ambiente que hoy se genera de Día de Muertos solamente desarrolla la mortandad. Y vaya que nos ha tocado vivir un año de mortandad, un año tremendo, un año donde han muerto miles o millones a través del mundo, y que lamentablemente, ¿verdad? Nosotros pues estamos conociendo personas de nuestro entorno que partieron, y dice que el pueblo de Dios ofrecieron a Baal Peor y comieron de lo sacrificado a los ídolos. Entonces hay cosas que no debemos hacer como cristianos porque no nos están permitidas por el Señor. Ahora, entonces, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros frente a la gente que ya se fue de nuestro medio? Nuestros seres queridos, nuestros amigos, la gente que estimamos. Dice Apocalipsis capítulo 14, verso 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces no podemos nosotros hacer algo por ellos, pero sí podemos recordarles, hacer memoria de sus obras, de sus consejos, de su cariño, de su ejemplo, hacer un memorial de la gente que partió con el Señor. Y dice que son bienaventurados porque ya no están en este plano terrenal donde hay muerte, donde hay tristeza, donde hay dolor, donde hay tentación. Ellos están mejor, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, porque una persona que muere en Cristo es una persona que gana un lugar que Jesucristo fue a preparar para nosotros. Gana una ciudadanía celestial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, donde esperamos al Señor. Porque gana ver a Jesús cara a cara, porque estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Gana el poder ser liberado de este cuerpo de pecado. Decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Gana porque allá en el cielo no hay más llanto, no hay más tristeza, no hay más dolor, no hay más maldición, no hay más diablo. Entonces podemos recordar a las personas que partieron de esta tierra. El lugar donde ellos pasarán la eternidad no nos corresponde a nosotros decidirlo o mencionarlo, porque Dios es justo. Dios dará a cada quien según sus obras, dice la palabra de Dios. Entonces, si las personas que partieron de esta tierra hicieron lo correcto, seguramente Dios será justo de tenerlos en un lugar correcto. No debemos preocuparnos, eso no nos corresponde a nosotros, simplemente le corresponde al Señor. Entonces, obedezcamos lo que la palabra de Dios nos revela, nos enseña, para no caer en errores. Así que, amados, dice la porción que leímos al principio, Dios
no es Dios de muertos. Dice la Biblia que cuando Jesús se acercó a la tumba donde él estaba, le dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Dice Jesucristo que el que en él cree no morirá eternamente. Entonces dice: sino Dios es Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Entonces no erréis, no cometamos errores. Salgamos de la ignorancia de la palabra de Dios y veamos lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que la palabra de Dios nos manda para vivir conforme a ella y poder tener paz con Dios, tener una actitud correcta. Cuando un hijo del rey David murió, dice la palabra de Dios que David se levantó de la tierra, se lavó, adoró a Dios, pidió de comer, y todos se asombraban y decían: ¿por qué hace eso si su niño murió? Y él decía: no puedo hacer volver ya a mi hijo. Él ya murió, él ya partió. Ya no lo puedo hacer volver, pero yo voy a él. Entonces, algún día nos encontraremos con la gente que amamos, ¿verdad? Pero por lo pronto no podemos hacer nada por ellos, simple y sencillamente dar gracias por el tiempo que Dios nos los prestó, estar agradecidos, hacer un memorial de sus consejos, de su forma de vida, algo que nos enseñaron para poder imitar las buenas obras de aquellas personas que ya no están con nosotros. Seguir un legado para aquellos que nos dejaron un trabajo que seguir. Entonces, mis amados hermanos, que Dios les dé sabiduría. Y este no es un mensaje de condenación, no es un mensaje de crítica, es un mensaje de información para no errar. Decía el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Se estaba refiriendo a los que ya se fueron de esta tierra. Para que no os entristezcáis. Cuando alguien de nuestros seres queridos parte de esta tierra, tenemos sentimientos encontrados. Porque por un lado nuestra carne se entristece, pero por otro lado nos gozamos de que alguien ya esté en la presencia de Dios descansando de sus labores. Deseo que este mensaje les haya sido de bendición y de información, porque dice la Biblia: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Yo quiero orar para que Dios nos siga dando sabiduría y que nosotros podamos ser una inspiración, un motor, un consuelo para aquellas gentes que están enlutadas y saber que terminaron su carrera y que Dios tiene las llaves de la vida y de la muerte. Solamente necesitamos agradecerle al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que se ha expresado. Yo te pido, mi Dios, que haya traído fortaleza para la gente que está escuchando y que sepa, Padre Celestial, que tú eres un Dios de vivos y no de muertos. Y que, Padre Celestial, si alguien ha muerto en el conocimiento, habiendo conocido de ti, Padre Celestial, sabemos que descansa de sus labores, pero sus obras con ellos siguen, Señor. Padre Celestial, tenemos memoria, tenemos presente a la gente que se ha ido de medio de nosotros para darte gracias de haberlos tenido, de habernoslos prestado por algún tiempo. Yo te pido fortaleza para aquellos que están ahorita dolidos por alguien que ha partido muy cercano a su familia, amigos. Yo te pido, Padre Celestial, que el consuelo y la fortaleza de Dios esté en sus vidas. Padre Celestial, ayúdanos a buscarte a ti, a vivir para ti y saber que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos tuyos, Señor. Te damos muchas gracias. Yo quiero orar también, Padre, por todos los que nos están siguiendo en cualquier lugar, en sus casas, en su automóvil, en su lugar de trabajo, donde quiera que nos estén siguiendo. Yo quiero orar para que tú estés fortaleciendo sus vidas. Si alguien está enfermo, te pedimos salud para ellos. Si alguien tiene problemas financieros, te pedimos provisión sobrenatural para que salga de sus compromisos financieros. Padre, si alguien está pasando por un conflicto matrimonial, yo te pido que les des sabiduría, Padre Celestial, porque con sabiduría se edifica la casa. Yo te pido por aquellos que están sufriendo con un hijo rebelde, con problemas familiares, mi Dios, de diferencias, para que con sabiduría se puedan, Señor, amistar y poder llevar unidad en la familia, Padre.
Oro también por aquellos que no te conocen como su Salvador personal. Si alguien nunca ha tenido un encuentro personal contigo, yo te pido, Padre Celestial, que hoy le des convicción de pecado y que se pueda acercar a ti confiadamente para alcanzar misericordia. Perdona nuestros pecados, lávanos en tu preciosa sangre y haznos una nueva criatura para seguir tu camino. Gracias te damos por esta bendición de poder acercarnos a ti en oración, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos en la siguiente transmisión.